O sea, un proyecto tiene su aprobación económica. Hablemos de 10 millones, 20 millones, 100 millones. Desde el ministerio, ese proyecto, ese dinero que han aprobado, ¿cuánto se queda allá en Lima? En Lima se queda el 3%, 2%. Ahí me han Ya dicho 4%. manejan 4, hasta 5%. Ya, pues, se queda ahí sagradamente en Lima. Se queda sagradamente en Ya. repartija Listo. desde el Ministerio de Escuchen, Economía Final. criollos, escuchen esto. Se queda en Lima 4% de la plata de cada proyecto que va a provincias, distritos en todo el Perú. En ministerios. Eso es de ley. O sea, Si no se queda, no sale ese presupuesto, no digo sale esa obra. digo de ley, no. No dice la ley así, sino que así es la cosa. Llega a su destino. El alcalde con su empresario, ¿cómo funciona la cosa? Ahora, trasquilan ese presupuesto, por ejemplo, para un X hospital. El 4%, 5% ya lo trasquilaron en Lima. Claro. Y cuando designan ese presupuesto en la licitación donde van a hacer las empresas, el alcalde busca su empresa favorito, al mejor postor entrega, incluso ya no es del 10%, Si no, entrega incluso más de 10%. Entonces, finalmente, esa obra ya termina en una obra mal hecha, mal ejecutado, y finalmente está teniendo problemas en el camino, como el caso del Hospital Andahuaylas. Tenemos el mismo caso de Avenida José María Arguedas, entre muchas obras en el Perú. acá veo muchos puntos verdes. Esto es una información oficial. ¿Qué significa esto? Mira, por San Martín, por toda esa zona. Por acá está La Libertad también. Y hoy día sale Cajamarca. ¿Cuál es tu lectura? En realidad, definitivamente no se esperaba. Se está dando de más de 4 décadas, más de 40 años, se está volviendo Ya, entonces, ¿coincides conmigo de que ha sido una sorpresa? por supuesto que sí. Ojo, porque tú ya venías coordinando con presidentes de frentes de defensa en todo el Perú. Lo cual solamente nosotros tenemos dado el soporte. La gente de nuestros paisanos se reían. ¿Te acuerdas o no? Efectivamente, claro, se ha venido tema socializando desde el constitucional. 2016 y más. Claro. Ese trabajo que se venía haciendo desde el sur, centro, norte, oriente, porque la población se está dando cuenta de que esta constitución de 1993 ha fenecido, ha llegado a un extremo. Los poderes del Estado no representan al pueblo. Los poderes del Estado en este momento están al servicio del grupo de poder económico. Y eso es el reflejo de que la población ha despertado, se sacó las vendas. Y en este momento el pueblo en conjunto no se siente representado por la Constitución de 1993. Vemos en este momento el Poder Ejecutivo, Legislativo utilizan todos los instrumentos. También mi solidaridad al hermano de Abancay, que ha sido detenido, al hermano que están pretendiendo sentenciar injustamente en este momento. A Milan. Efectivamente. Nuestra solidaridad con todos los hermanos a nivel nacional en este momento están siendo detenidos de manera fraudulenta, de manera abusiva por la institución policial, que también es importante que la población tiene que saber, se lo está jugando la última carta el Ejecutivo. O sea, ahora o nunca. Efectivamente. Entonces el pueblo O se sea, ya dio no pueden cuenta, dar atrás. no podemos dar vuelta atrás Claro, en este es el momento. No podemos dar vuelta de atrás, estamos fortalecerse. en la coyuntura, en el momento indicado, porque nada en el tiempo, en la historia de la humanidad, en la historia del mundo, nada ha sido por eternidad. Las dictaduras, por ejemplo, no han sido eternos, las dictaduras han tenido un inicio y un final. Entonces, finalmente, en este momento el pueblo peruano se dio cuenta de que esta constitución de 1993 no nos representan, no está al servicio del pueblo, está al servicio de las empresas multimillonarias, de las empresas transnacionales, al puñado de la gente que manejan en Lima. Nosotros esperamos de que en estos días la misma institución policial se dé cuenta, el mismo ejército se dé cuenta, como pasó en Ecuador. En algún momento en Ecuador, hace 2 años atrás, en la medida protesta, el ejército se fue al lado de la población. Y el mismo, la Policía Nacional, ciertos sectores empezó ya dar al lado de la población, porque finalmente la institución policial, los hermanos de la policía, nosotros el pueblo somos hermanos, somos sangres. No tenemos por qué pelear con ellos, porque entiendo que ellos están obedeciendo a los altos mandos, porque sus altos mandos están metidos en temas de corrupción en mayor escala. Los altos mandos, hablamos de los generales, ellos están pues inmersos con las transnacionales. Cuando hablamos, por ejemplo, de los más de 288 contratos de ley, que en este momento
están pues de una mala Ya. negociación. Vamos a ese tema, ese es el tema neurológico, ¿ya? Acá, si bien es cierto, hemos discutido de que, a ver, cuáles son los capítulos o artículos que son nocivos de la Constitución política, que son nocivos para los intereses de la patria. El tema económico y judicial vamos a tocar con don Milicia de Rivas, porque con el paro anticorrupción se ha votado a un montón de fiscales y jueces de Andahuaylas. Pero todavía no se ha limpiado el sistema. Peor, han Ahí vuelto está el los asunto. mismos ahora. Vamos, señor, empezamos con el tema económico. ¿Qué número de la Constitución política es nocivo? No sirve. ¿Qué artículos? ¿Qué artículo? Efectivamente, muy interesante va a ser esta entrevista, que la población debe saber diferenciar la Constitución de 1993. Ha caducado, ha fenecido. Entonces, ¿por qué amerita cambiar una Constitución cuando hablamos, por ejemplo, de una nueva Constitución? Hablamos de una Asamblea Constituyente. Entonces, en ese punto es importante especificar, cuando hablamos, no estamos de acuerdo que en este momento el Congreso se ha convertido prácticamente en una Asamblea Constituyente, porque están modificando las leyes, eso no sirve, no estamos de acuerdo con las reformas. Muchos, quizás por desconocimiento, por cierta ignorancia, vienen mencionando que se haga reforma. No estamos de acuerdo con la reforma. Lo que estamos conscientes del pueblo tiene que tener conocimiento, amerita cambiar la Constitución de 1993 con una nueva Constitución. En la Constitución de 1993 se debe cambiar desde la raíz, desde la estructura, el sistema de justicia. Se debe cambiar el capítulo económico. Esos dos puntos amerita cambiar la estructura completamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de este capítulo económico, consideramos en 4 puntos que debe cambiarse. Por ejemplo, en el punto 1, el rol subsidiario del Estado. El punto 2, trato igual de empresa nacional y con privadas. En el punto 3 está, cuando hablamos en esos 2 puntos, estamos hablando dentro del artículo 60 del capítulo económico, rol subsidiario del Estado. Trato igual de empresa nacional y privada. En el artículo 62 están los famosos contratos de ley. Son más de 280 contratos de ley que se han suscrito. Dentro de eso está, dentro del capítulo económico, que eso también amerita cambiar. En el punto 4 está el tratamiento de los monopolios y asimismo de los oligopolios. En ese punto, cuando queremos puntualizar, por ejemplo, en el capítulo económico, en el artículo 60-62, ese punto amerita cambiar completamente con una nueva constitución mediante una asamblea constituyente. ¿Por qué? O sea, no sirve remendar, no sirve reparar. No sirve remendar, no solucionaría el problema del país. Votar de canto. Votarlo totalmente. Pero el limaperuista te va a decir, oye, con esta condición económicamente el Perú ha crecido, te va a decir. Pero el reflejo de la sociedad no hemos crecido, más lo contrario, la población nos hemos empobrecido. Por Ahí ejemplo, está el quiero detalle. ¿En qué parte o qué gente del Perú ha crecido? Los pobres están más pobres. No, a comparación de otros países, la crisis económica en todos los países del mundo está golpeando fuerte a su gente. Pero en el Perú, los limaprensas dicen, no, acá estamos bien. A pesar de todo este ruido político. Bueno, según la prensa de Lima, pues señor, pero eso no pasa nada, pues el sector pobre más pobre se encuentra. Efectivamente, por ejemplo, cuando hablamos en el punto 1, donde queremos especificar a profundidad, Ajá. ¿por qué queremos cambiar? Cuando hablamos del rol subsidiario del Estado, esto impide de que el Estado no puede administrar sus empresas. Cuando Alberto Fujimori, en 4 paredes, con Vladimir Montesinos, diseñan la Constitución 93, dictatorialmente imponen, y finalmente esa Constitución sigue siendo vigente, en el cual nos han hecho creer que el Estado peruano no está preparado para administrar su propia empresa. Claro, por eso se ha vendido la empresa Telefónica. No, nos han dicho que los peruanos somos choros. Efectivamente. No sabemos administrar nuestras propiedades, eso es lo que nos han vendido. Para socializar esa constitución del cual usted está observando ahora. Efectivamente, entonces eso es lo que nosotros hablamos en el rol subsidiario del Estado. En ese punto... Pero ahí le contestaríamos, oye, ¿y cómo funciona Electrosureste? Que es empresa netamente peruana y es estatal. ¿Funciona? Efectivamente. Por supuesto que sí funciona. Lo que pasa, nos han pintado eso, nos han hecho creer. Hoy día el pueblo peruano se ha dado cuenta de que esto
Es falso. Que el Estado incluso puede ser más eficiente. El mismo Estado pudiera administrar los recursos, pudiera ser más Listo. eficiente. Te descartado eso. ¿Qué más, señora? A ver. Entonces, en ese El tiempo punto, no gana. por ejemplo, en este punto, donde hablamos de rol subsidiario del Estado, esto impide al Estado crear empresas que compitan en el mercado, que compitamos con las empresas privadas y han vendido el gas, por ejemplo. El gas de camisea está en manos extranjeras. La gasolina, el combustible, hace poco que el mismo Ejecutivo ni el Congreso apoyó solucionar el paro hace reciente, eso también está dentro del rol subsidiario, por ejemplo, de transporte, vivienda, etcétera, entre otros. Entonces, nos han hecho creer que solamente las empresas extranjeras pueden administrar y la empresa peruana no. Ese punto amerita cambiar, están en el artículo Claro. 60 del capítulo económico. Ah, de razón, con ese cuento se han metido chilenos hasta acá. Exacto. Están chilenos, norteamericanos, está por ejemplo con el Repsol. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque las empresas peruanas no pueden administrar. Efectivamente. Eso es el punto 1. En el punto 2, donde hablamos del trato igual de las empresas nacionales y privadas, en ese punto también igual, el Estado, en lejos de proteger al mercado nacional, dentro del artículo 60, capítulo económico, empezó a favorecer las empresas transnacionales. Ejemplo, las empresas, grandes empresarios de gamarra han quebrado precisamente cuando el Estado peruano más empieza a avalar a las exportaciones, por ejemplo, en textilería. El mercado chino entró al Perú y ha matado completamente a los pequeños, medianos empresarios de gamarra que eran la columna vertebral de la economía peruana. Pero eso no sigue con el TLC. Todo eso está en el rol subsidiario del Estado, en donde amerita cambiar en el punto 2, dentro del artículo 60, Qué capítulo maldito. económico. Entonces, Eso en es el cual justamente- la empresa, más bien el Estado privilegia a empresas extranjeras y ha matado a las empresas peruanas. Ah. Y en Así este es. momento el Estado peruano está en abandono. O sea, por eso nos ponemos La textilería camisas peruana. chinas que no sirven, ya no hay Así es. esos politos de algodón que eran de calidad. Diarias. ¿No es cierto? La Efectivamente. textilería peruana que producía la mejor tela de calidad no está produciendo en el Perú. Estamos comprando ropa barata de afuera. Por culpa de esta Tela constitución. barata. Vamos a tratar de resumir el tema económico para terminar, porque el tema judicial va a ser más amplio todavía. ¿No? Hasta el tema de agricultura tiene No, similar caso. otro día vamos a hablar del tema de agricultura, poco a poco. En el punto 3 hablamos de los contratos de ley. Eso Ya, creo que vamos. ya. Contrato de ley ya sabe todo el mundo, ¿no es cierto? Efectivamente. Esos contratos de ley no se pueden tocar ni tu mamá, ni tu abuelita, ni el presidente, ni el Congreso. Los contratos de ley tienen una duración de 30 años, ¿no es cierto? Exacto. Y estos malditos congresistas han querido ampliarlo a 40 años. Y están en ese proceso, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, en este punto amerita resaltar. Pero ¿en qué número de la Constitución dice eso? Los contratos de ley están en el artículo 60 dentro del capítulo económico. Es amplio. Artículo 62, Ya. capítulo económico, el contrato de ley. Y más dice, porque aquí importante resaltar, ninguna ley del Estado peruano puede cambiar. Por eso, por este punto 3 del artículo 62, capítulo económico, Ejemplo, ¿ya? Para que la gente entienda. Es que yo le explico bonito. Caso de las bambas, está en contrato ley. Así es. Este es un chiste, ¿ah? Y para llorar. En 30 años no va a quedar absolutamente nada allá en Chayogacho, Cotabambas. Es más, en estos primeros 10 años de explotación, ya no hay un tajo, Ferrobamba. Se han bajado el cerro y de la misma dimensión del cerro ya han hecho un forado dentro de la tierra, dentro de la Pachamama. Han pedido todavía una ampliación porque puede haber todavía más mineral en ese forado. Están analizando allá en Lima. Ese es el famoso contrato ley. ¿Y cómo estamos? Efectivamente, lo que acabas de especificar, muy interesante. Este contrato de ley, ninguna ley del Estado peruano puede desarticular, ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Por este punto sí amerita cambiar solamente una nueva constitución puede romper esto en ningún lugar del país del Pero mundo. una nueva constitución ya no es retroactivo, o sea, ya no puedes tocarlos. Efectivamente. Claro. Mientras no Pero ya se tengamos... puede proteger a los nuevos proyectos de ley.
Mientras no tengamos una nueva constitución, este punto 3 del 62 no podemos No se va a de modificar. ninguna manera. Así no se Si el puede mismo- haber modificación. Efectivamente, O sea que- ni el mismo Congreso sí, puede sacar con ninguna ley. las modificaciones no podemos cambiar los contratos ley. Ahora, es. ahora Lima Prensa y los criollos van a decir, oye, ¿cómo con nueva constitución las inversiones se van a ir? Eso es falso. Eso es totalmente falso. En ningún lugar del país, en el mundo, este sistema de negocio se hizo el Estado con las empresas transnacionales. Eso hizo la Constitución 93. Bien, Entonces, vamos a otro tema, señor. Y ahora a ver si en la próxima ampliamos más este tema porque el tiempo nos va a ganar. y cuando hablamos del... ¿Por qué el Perú está jodido? Yo imagino porque el Poder Judicial no administra bien la justicia. Vean ustedes, a Pedro Castillo la han correteado por 100.000, 30.000, unos por tonterías. Pero en nuestras vistas, por eso que hemos luchado, se han levantado millones acá en Andahuaylas, en las gestiones anteriores. Y eso ha valido para que la población se movilizara en contra de la corrupción. ¿Dónde está el problema, señor? Para concluir el tema económico, el tratamiento de los monopolios, olipolios. En este punto amerita mencionar, aquí también las empresas transnacionales, por ejemplo, el Estado ha entregado dentro de esto, el Intercor administra en medicamentos, en farmacias, Sí. 83. Hay monopolio, o sea, es 80. innegable. Otro día tocamos el tema del Eh, oligopolio, Milices. Te el- voy a agradecer. La prensa, por ejemplo, 83% del Grupo Comercio maneja la prensa. Claro, y sí. eso es el que Está manipula el monopolizado. La chela está monopolizado. Eso lo hablamos en la próxima. Vamos al tema de lo que te he dicho, del tema judicial. ¿Por qué estamos así? Ahora, cuando hablamos del sistema de justicia, que también amerita cambiar toda la estructura, porque si bien recordamos nosotros el nuevo, que aparentemente el sistema de justicia caduco, muy antiguo, estamos hablando del 2014, y el 2014 que aparentemente implementan un sistema de justicia, el nuevo Código Procesal Penal. Ajá. Dentro del nuevo Código Procesal Penal, cada fiscalía independiente, cada despacho ya independiente, porque antes era la primera, la segunda, a nivel nacional, porque eso era el organigrama del Ministerio Público. Cuando entra el nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, cuando hablamos en corrupción de funcionarios, en este momento, este nuevo Código Procesal Penal ha fracasado. No sirve. No ha tenido resultado en el Perú. A nivel macro, hablamos del gobierno, por ejemplo, todos los expresidentes estarían en la cárcel en este momento, estarían ya sentenciados. Desde Fujimori hasta el momento estarían ya. Pero sin embargo, a nivel macro no ha tenido resultado. A nivel micro, todos los gobiernos regionales, los alcaldes estarían sentenciados en la cárcel. Que no hay sentenciados. No están, porque eso... Pero alguien dijo por ahí, las prisiones preventivas no deberían haber. ¿Qué cosa es la prisión preventiva? Claro, la presión preventiva es buena. Es algo como barajo, algo... Es buen instrumento, la presión preventiva hace de que no fugue, no se pierda quizás las huellas del delito, quieren cautelar. Pero después que mantener. la prisión preventiva sale y normal. Efectivamente. Entonces son instrumentos, está dentro del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, en concreto, el sistema de justicia hasta este momento no tiene resultado porque tiene que ser un sistema de justicia eficiente. En la nueva Constitución, el sistema de justicia debe ser un funcionario, una autoría probado, comprobado, malversado, debe ser sentenciado, ejecutado inmediatamente. Entonces, con esa muestra podemos cambiar, los alcaldes que van a ver los otros cambiarían. Entonces, en concreto, amerita cambiar el sistema de justicia desde la estructura. Porque en este momento el sistema de justicia que tenemos no sirve. Eso es el reflejo que tenemos del Poder Judicial, porque entendemos el Poder Judicial es un poder muy aparte como el Ejecutivo, Legislativo, pero sin embargo ha fracasado en este momento. Dentro de eso está el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. Entre todos esos instrumentos no sirven en este momento. A ver, La misma con esta pregunta Contraloría. que te voy a hacer, de repente la gente entiende. La idea es que el pueblo entienda. Antes era la municipalidad honorable. Las municipalidades distritales y provinciales en el Perú. Desde que salió esa constitución política ya no tuvo nada de honorable. Empezaron a ganar bien los alcaldes, buena dieta los regidores, la gran vida de todos los funcionarios empezó. Y se convirtió en un botín las municipalidades locales, provinciales y el mismo gobierno regional. Por eso se ve grandes inversiones. ¿Es responsable de esta constitución? Esta Constitución es responsable de eso. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de la ley de las contrataciones del Estado. Dentro de la ley de las contrataciones del Estado,
tiene vacíos la ley, porque está favorecido al empresario corrupto, está favorecido al alcalde corrupto. Finalmente, los famosos bienes, incluso desde el Ministerio de Economía y Finanzas, permite. Entonces, para controlar esto, amerita un sistema de justicia. Ahora, de los ministerios, ahí ya retienen ya el dinero de los proyectos. ¿En cuánto por ciento? O sea, un proyecto tiene su aprobación económica. Hablemos de 10 millones, 20 millones, 100 millones. Desde el ministerio, ese proyecto, ese dinero que han aprobado, ¿cuánto se queda allá en Lima? En Lima se queda el 3%, 2%. Ahí me han dicho 4%. Manejan 4 hasta 5%. Ya, se queda ahí sagradamente en Lima. Se queda sagradamente en repartija desde, Listo. Desde el Ministerio Escuchen, de Economía y criollos, escuchen esto. Se queda en Lima 4% de la plata de cada proyecto que va a provincias, distritos en todo el Perú. En ministerios. Eso es de ley. Si no se queda, no sale ese presupuesto, no sale esa obra. Digo de ley, no. No dice la ley así, sino que así es la cosa. Llega a su destino. El alcalde con su empresario, ¿cómo funciona la cosa? Trasquilan ese presupuesto, por ejemplo, para un X hospital. El 4%, 5% ya lo trasquilaron en Lima. Claro. Y cuando designan ese presupuesto en la licitación donde van a hacer las empresas, el alcalde busca su empresa favorito, al mejor postor entrega, incluso ya no es del 10%, ¿No? entrega incluso más de 10%. Entonces, finalmente, esa obra ya termina en una obra mal hecha, mal ejecutado, y finalmente está teniendo problemas en el camino, como el caso del Hospital Andahuaylas. Tenemos el mismo caso de Avenida José María Arguedas, entre muchas obras en el Perú. Un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo. Responsables, por ejemplo, del Hospital de Andahuaylas, ¿están en la cárcel por este tema? Hasta este momento no hay ni uno solo con respecto de ese caso, no hay sentencia, no hay sentenciado hasta este momento, no existe. Los hospitales paralizados, como el Hospital de Andahuaylas, que hay muchos en el Perú, es por corrupción, ¿no es cierto? Tema de corrupción, porque dentro del capítulo económico, cuando hablamos, ahí está la ley de las contrataciones del Estado. Dentro de la ley de las contrataciones del Estado, eso permite desde el Ministerio de Economía y Finanzas, con el alcalde y los empresarios, en esa repartija empiezan ya a trasquilar ese presupuesto y finalmente esa obra pues termina inconclusa. Entonces, ¿quién debe asumir? El sistema de justicia en ese punto debe ser específico. Entonces, el sistema de justicia no está funcionando y más. Todavía del 2014 hay este despacho de corrupción de funcionarios. Claro, en algunos puntos los fiscales están cumpliendo, pero en algunos puntos no tienen instrumento. Cuando tanta exigencia. Por ejemplo, en Apurímac, caso de las ambulancias, los fiscales se han tapado, se han callado. Efectivamente. Se callaron. En otro caso, hermano Guy, el fiscal ha hecho un buen trabajo, porque el fiscal es el quien prepara, el que solicita al juez, pero ya ¿dónde pasa el problema? En juez o en la sala penal, el alcalde corrupto, el empresario corrupto sobornan por debajo de la mesa. Ya lo coimeo al juez. Efectivamente, por más una investigación que sea, cae abajo. ¿Y por qué? ¿Por qué carajos la Lima Prensa no habla esto? La prensa nacional no va a hablar porque está está dentro de la república. Pues, don Guiarias. Pues las normas se hacen serviles direccionadas para ciertos sectores del Perú. Y ese cierto sector del Perú es el poder económico. Bien, señor. Aquellos que tienen poderes económicos. Y para ellos se hace la ley. Por ejemplo, cuando hablamos de los monopolios, hablamos de esa prensa. Por el supuesto. Grupo Comercio controla el 73% de la prensa masiva. Con su ajá, su chuchis, toda esa vaina. Con todo. Entonces, estos están al servicio de este. ¿Y el otro 13% de quién es? ¿La República? Efectivamente. La República, claro. Por ejemplo, ¿Y nosotros qué por ciento somos? O sea, los titancas. Esto es la prensa alternativa. la prensa alternativa que está jugando un papel muy importante a nivel nacional en todas las regiones del país.